Vamos a comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de música. Siglo XIX, quizás, ¿le interesa eso? Ojalá que sí, porque vamos a hablar de compositores latinoamericanos, pero no cualquier compositor, sino que los justamente del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, 1800, 1850. Porque José Manuel Izquierdo, que ustedes lo ven en pantalla, es autor de este libro, que también lo ven aquí en pantalla, no sé si se ve bien, ahí está, que se llama Filarmónicos y Patriotas, que es un libro de Ediciones Usay, que es nuevecito, apareció hace poco, y donde nos habla de nuestras figuras musicales del siglo XIX, en ese momento en que Latinoamérica empezó a convulsionarse producto de las revoluciones libertarias, como le han dicho algunos, o la independencia, y donde finalmente también la música juega un rol. Pasamos de los compositores más clásicos, Mozart, Beethoven, Haydn, a José Sapiola, Juan Mecerón, Mariano Lizaga y otros. Y justamente son ellos los que han ido moldeando la música desde los primeros años del siglo XIX. De hecho, hay algunos como José Sapiola que los conocemos más porque justamente el nombre nos suena. De eso y más vamos a hablar hoy día con José Manuel Izquierdo, que es justamente el autor de este libro, Filarmónicos y Patriotas. Él, como así resumen, hay que decir que es parte también de la música de nuestro país porque es musicólogo, de hecho doctor en música por la Universidad de Cambridge, es del sur de Chile además, así que estamos bien ahí. De hecho tiene el reconocimiento Pro Arte y además recibió la medalla municipal por su aporte a la cultura en Valdivia, así que no es menor. Hoy día estamos junto a él. José Manuel Izquierdo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Pucha, gracias a ti, Armando, por invitarme. Aquí estamos, muy bien, pero en este minuto en Santiago. Claro, sí, tú me comentabas por el tema del verano, calor y todo eso. Hablemos del libro, po. Hablemos de esta maravilla que es justamente recorrer la historia desde la música, que es algo no menor. Y yo diría, no sé si está tan desarrollado esta faceta acá en nuestro país. Hablemos primero cómo te interiorizas o cómo te interesas para hablar de justamente música latinoamericana de principio del siglo XIX. De ese tema en específico, en realidad este libro tiene eh, hartos años de trabajo, o sea, hartos años de darle vuelta a escribirlo. Y es cierto, o sea, pasa mucho que los que hacemos historia de la música en realidad, claro, yo cuando estudié hace 20 años pensé en estudiar historia, pero finalmente me dediqué específico a musicología porque me interesa hacer historia de la música, muy particular. Y yo creo que fue en algún minuto haciendo el magíster en la Universidad de Chile que algunos profesores me entusiasmaron más también con dedicarme específicamente al siglo XIX. Eh, y también darse cuenta de lo muy poco que sabíamos. Creo que hay bastante escrito sobre música en la colonia, en el periodo colonial, hay mucho interés ahí, hay una larga tradición. Hay bastante también hecho sobre los nacionalismos y el siglo XX y el modernismo, porque es una época muy importante para América Latina. Pero sobre el siglo XIX es bien impresionante toparse con que hay muy poco y muy pocos libros que lo toman en cuenta como un periodo. Sí. Así que desde ahí me empezó a nacer esa pregunta, que es la que da pie al libro finalmente. Que es, ¿quiénes son esos, no sé si equivalentes, pero quiénes son los que en la época de Mozart, de Haydn, de esa música que a mí es la que me gusta escuchar, de Schubert, o qué sé yo, quiénes son los que están haciendo música en América Latina? E ir descubriendo que eso eran bastante más, primero que existían y después que era más complicado de lo que yo pensaba. Por ahí un poco nace la idea de trabajar con esos músicos. De hecho, hay un libro tuyo que también juega un rol importante, diría yo, que destaca eso que tú comentabas de ir investigando algo que no está muy desarrollado, que es la historia de la música en Latinoamérica, que es el gran órgano de la Catedral de Santiago de Chile, y que justamente uno ve ese libro y también dice, bueno, aquí hay una realidad distinta de la que la historia oficial nos quiere contar. Ese libro también me imagino que juega un rol para seguir con este, que es justamente ya de autores. Sí, sí, totalmente, va muy de la mano. Yo hacia el 2008-2009 me ofrecieron si quería colaborar en revisar el órgano de la Catedral de Santiago y poder ayudar y estuve 5 o 6 años que fui ahí todas las semanas a ayudar a mantener, a conseguir dineros para poder restaurarlo, todo ese tipo de cosas.
Y me emocionó la historia del instrumento, ¿no? Que tuviera tantos años, que seguía ahí, que en el fondo todos los presidentes desde Bulnes en adelante habían pasado por debajo de ese órgano, en el fondo, y por más de 100 años había sonado. Y la gracia con el sonido es que nos lleva al pasado de otras maneras. Una cosa es ver un cuadro o estar en un edificio, y todos tienen sus maneras emocionales de conectarnos con el pasado, pero la música nos proyecta con el sonido que nos envuelve y nos puede volver a emocionar. En el fondo también te pasa eso. Y en el caso de un órgano es el mismo instrumento, o sea, suena como sonaba en 1850, más en un 90 y tanto por ciento. Entonces, el músico que le escribió la música a ese órgano era José Bernardo Alcedo, un compositor. Y me empecé a entusiasmar con él, y su historia, y todas sus desventuras, y cómo llegó a ser, porque nunca había escuchado ni de él nada. Y en el fondo ahí también me empecé a dar cuenta que nunca había escuchado a ninguno de esos compositores, ni su nombre, ni nada de su música. Me costaba muchísimo encontrar la música, por lo menos saber a qué suenan. La gran mayoría seguía estando en manuscritos guardados en archivos y no siendo tocados. Entonces, desde el órgano fue que pasé al Cedo, y de Alcedo pasé a preguntarme por todos los contemporáneos de José Bernardo Alcedo. Así que el órgano Tú sí, de, primer paso. Mm. tú de hecho hablas acá en las primeras páginas del libro, hablas sobre, bueno, un desarrollo de los músicos, la movilidad social, las oportunidades, los gremios también. ¿Cómo era ser músico al principio del siglo XIX en Chile? Eh, Pensando también en este cambio que se da entre 1800 y 1810, donde todavía está la corona en Chile, y luego con todo este periodo de reconquista, de independencia, y luego con la República. ¿Cuáles son los principales cambios que se dan ahí en los músicos, por así decirlo? Pasa que nosotros cuando tendemos a pensar en los músicos de esa época, digamos, alguien como Beethoven, que es alguien que, digamos, son referentes y o sea, todos conocemos de alguna manera o hemos escuchado alguna vez. Eh, Algo que pasa en Europa muy importante es que con la Revolución Francesa, pero todo lo que está ocurriendo en paralelo también, es que hay un cambio. Hasta la época, o sea, mediados del siglo XVIII, la mayoría de los músicos trabajan para la iglesia en Europa, y lo mismo en América Latina, y hacia 1790-1800 se independizan un poco de la iglesia, y de las distintas iglesias, digamos, protestantes y católicas, por dos razones grandes. La primera es por el quiebre entre iglesia y Estado, pero la otra, y muy importante, es porque aparece la litografía, y por tanto la posibilidad de vivir de vender tu música, porque se vuelve muchísimo más barato imprimir música de lo que era antes. En América Latina no pasa ninguna de las dos cosas en ese momento, pasa después, pasa 50 o 60 años después. Entonces, cuando nos encontramos músicos profesionales de 1800, 1810, lo que estamos viendo es que los músicos profesionales trabajan principalmente en la iglesia, y es la iglesia la que paga sueldos. Entonces, eso significa que si buscamos y decimos, bueno, ¿quién está escribiendo, no sé, una sinfonía, por ejemplo, en esa época, que es lo que están haciendo, no sé, en Viena y en París? Es difícil, no hay orquestas para hacerla, no habría una razón de hacerla, porque los músicos trabajan en la iglesia. Entonces, en ese sentido, como que la colonia se arrastra mucho más, ¿no? La manera de hacer músico que venía de la colonia dura en América Latina un par de décadas más de lo que dura en buena parte de Europa. Entonces, ser músico en esa época, en primer lugar, yo diría ser músico de iglesia. Esa es la que paga los sueldos. Y bueno, después está no vamos a contar el libro, pero está el desarrollo del libro. Y tú hablas acá de el tema de canciones a himnos. Y justamente uno ve en Chile varios compositores destacados, entre ellos el que está justamente que tú destacas acá, que es José Sapiola, que es el tema de los himnos. En Chile uno escucha ciertos nombres y lo relaciona con ciertos himnos chilenos o de Latinoamérica. ¿Cómo llegan ellos a separarse finalmente de la iglesia? ¿O cómo él llega a ser un compositor independiente, creando estos himnos, también creando música? Porque tú también acá en el libro hablas de sinfonía y de autores que crean sinfonía. Mm. ¿Cómo ellos finalmente tienden a ser independientes dentro de estas repúblicas nacientes? Pero es que lo hacen de distintas maneras, y yo creo que eso es lo que me entretiene. Hay patrones comunes, pero también hay cosas distintas. Y yo creo que lo primero que me gustaría ahí comentar es que, porque yo lo veo como un aporte del libro, un aporte más allá de la música, como a la historia, que es que en general el debate en la historia está muy marcado por decir,
ok, ¿las independencias son un quiebre o son un fenómeno de continuidad? ¿No? Y hay mucho debate en buscar cómo esos dos aspectos juegan. Y creo que algo interesante cuando nos fijamos en la música y en los músicos que la hacen es que nos permite ir como a muchos casos personales. Y algo que para mí fue muy impactante de estudiar el periodo y seguirlo estudiando es ver las independencias como una crisis profunda, como una crisis humana profunda, digamos, con las muertes que conlleva, los exilios, los tránsitos. O sea, casi todos estos músicos perdieron familiares o murieron en la guerra o tuvieron que cambiar de país por diferencias políticas. Y como que, obviamente, como es tan fundacional, tendemos a ver las independencias solo como en su lado glorioso o en un lado como neutro, como que son. Y se nos olvida en el fondo que son una guerra espantosa, que ambos lados sufren enormes pérdidas humanas. Y, y en esa crisis, estos músicos tienen que reinventarse. Y se reinventan de distintas maneras. Algunos, por ejemplo, deciden empezar a hacer más, como a trabajar en educación. Eso es algo que bastante hacen. Pienso en Mariano Lízaga en México o Pedro Jiménez en Perú y luego en Bolivia, que en fondo se dan cuenta que al trabajar en educación les da la posibilidad de educar a esta nueva como clase media y clase alta latinoamericana que puede hacerlo. Y lo mismo hace un poco José Sapiola en Chile. Y por otro lado, hay otros músicos que se hacen como una especie de viaje, pasan a una cosa muy patriótica y que escriben para bandas y escriben himnos y qué sé yo, y después vuelven un poco a la iglesia. José Bernardo Alcedo es un caso en ese sentido. Entonces, para muchos de ellos, algo que es gracioso cuando uno escucha los himnos que sobreviven de esa época, porque la mayoría de nuestros países tienen himnos un poco posteriores, algunos casos muy posteriores, es que los himnos de esa época, como el argentino, el himno de Venezuela, el himno de Perú, que son himnos de la época de la independencia, son himnos que se parecen mucho a la música de las iglesias de esa época. Como que se nota que vienen de ahí. Y sin embargo logran con ese lenguaje musical dar expresión a eso que se canta colectivamente, que es lo que mismo que hacían en la iglesia al final. La iglesia tenían que hacer cosas que servían para unir a la comunidad y ahora lo sacan a la ciudadanía y esta nueva ciudadanía. Y los himnos sirven mucho para inventar las naciones y inventar esta nueva idea de ser americano o de ser chileno o de ser peruano. Es evidente que eso también cambia país en país. El arraigo con nuestros himnos es muy distinto en cada país. Es muy distinto el de los argentinos con su himno al de los chilenos con su himno. El himno de Chile es particularmente difícil de cantar y requiere una introducción instrumental, entonces no es tan directo y José Sapiola alegaba mucho con respecto a eso, de que un himno que funcionaba mal para cantar con grupos grandes, a diferencia del peruano que explota nomás, ¿eh? Somos libres, parte, y es como listo, ya no hay nada que hacerle. El nuestro es más operático y es más elaborado y se le encarga a alguien de afuera, del exterior, entonces habla de esas tensiones y por eso los himnos ocupan un espacio ahí entre medio, pero no como en un sentido chauvinista, sino al revés, como reflejo de que estos músicos están buscando maneras de solucionar una época que es muy difícil. Hablemos de, bueno, estamos hablando para la gente que nos sigue de este libro que está ahí está, Filarmónicos y Patriotas. Estamos hablando con José Manuel Izquierdo, que es justamente el autor de este libro, de Ediciones UC. Hablemos de el tema, yo diría que también se genera en ese tiempo, que es el tema de los teatros, de los espacios para escuchar música, porque recordemos el siglo XIX no es un siglo como el XX, donde hay elementos tecnológicos para escuchar música, sino que es música en vivo, finalmente. ¿Qué pasa con los teatros y las sociedades filarmónicas en esa época, José Manuel? Eh, Pasan muchas cosas, de hecho tantas cosas que terminaron en otro libro, algunas de ellas. Otro libro que acabo de publicar que es sobre la ópera en esos años, es con la editorial de Cambridge. Y es porque es muy apasionante ese giro. ¿Por qué? Porque eh, desde el siglo XVIII los espacios como los teatros son de las municipalidades, por así decirlo. Son de los cabildos, son de los gobiernos, son públicos, son edificios públicos que se entiende que sirven para educar a la gente. Entonces tienen sobre todo teatro hablado, y un teatro hablado muy censurado porque está ahí para generar costumbres y se habla que es para generar, ¿no? Porque, no sé, en una ciudad como Lima o Santiago, a veces un diario tiene 1000 copias, ¿no? Por día, o 1500 copias. En cambio, en un teatro te entran 1500 personas por noche, y más también. Entonces, como espacio educativo se entiende que es muy bueno. Y todos los ingresos que generaban los teatros terminaban financiando otras cosas, como por ejemplo cementerios, hospitales, cárceles, otros espacios públicos que requerían fondos.
Entonces era como un círculo virtuoso y tenían compañías locales y eso es lo que hacían. Con la llegada de las independencias, sobre todo las ciudades que se abren como puertos libres al comercio, como Valparaíso, eso empieza a cambiar. Empieza a llegar gente que quiere abrir teatros privados, que sirvan como un negocio y que traigan compañías de afuera. Y eso empieza a pasar y genera mucho debate. El primer teatro así moderno en Chile, que es el Teatro Victoria Valparaíso, que es de 1844, lo abre un empresario italiano y primero lo propone en Santiago y en Santiago le dicen que no, que esto de abrir un teatro privado no funciona. Y en Valparaíso, que es una ciudad un poco más cosmopolita, le dicen que sí y la abre a costo propio y en 6 años se le devuelven todas sus ganancias, o sea, toda su inversión en ganancias. Y eso implica traer ahora cantantes italianos y todo. Para los músicos locales, esas dos cosas son muy complicadas en todos los países. Por un lado, porque implica que ahora hay una especie de grupos privados que controlan los espacios donde se hace música y que generan mucha plata. Y que por tanto la gente va a empezar a pagar más entradas para ir a ver ópera y otras cosas donde los músicos locales no tienen un lugar. O sea, no hay muy pocas óperas compuestas por músicos latinoamericanos porque no, la gente quería ir a escuchar cosas italianas con cantantes italianos y decorados hechos por pintores italianos y vestidos italianos. No querían ver ahí a alguien de su propia ciudad metido porque rompía el efecto. Entonces lo que le empieza a pasar a los músicos es que empiezan a perder lugares y se empiezan a preocupar mucho. Hay muchas cartas en todos los países que me ha tocado ver de músicos diciendo que esto es una especie de extractivismo. En el fondo llegan extranjeros, abren estos teatros y nos quitan el trabajo y ganan millonadas de plata y joyas y se las llevan de vuelta. Entonces hay mucho trabajo convencer a los gobiernos de abrir conservatorios como una manera de dar trabajo a músicos, generar mejores músicos para el futuro y evitar esto de que el dinero se gasta en artistas que finalmente se van y se lo llevan. Y por eso se abren en esta misma época, en 1844-46, el de Río Janeiro, y en 1850 el de Santiago, 1849-50 el de Santiago, entre otros. Conservatorios que lo que buscaban era un poco eso, afiatar algo local. Entonces, sí, lo más difícil en esa época son los espacios. ¿Dónde hacer música? ¿Y quién la maneja? Hay un tema también que tú decías justamente, el tema de los espacios. ¿Cómo aprenden estos músicos latinoamericanos? Porque me imagino que muchos de ellos a lo mejor no sé, corrígeme si me equivoco, pero muchos de ellos quizás ni siquiera fueron a Europa. ¿Quiénes son los maestros de estos músicos? ¿Cómo aprenden ellos? ¿Cuáles son los lugares también donde aprenden y cómo se forman? De hecho, claro, todos los que yo seleccioné para el libro, que el libro al final incluye unas pequeñas biografías cada uno como para resumir, pero los que elegí para hacer esta como trazado creo que ninguno viajó a Europa. Y en el fondo estudian con lo que les llega. Ahí hay un cambio muy importante en 1776 cuando empieza a poder circular muchas más partituras y libros impresos sin tanto control desde España. Eso implica que llegan muchos más libros, pero también que los libros se reeditan a precios más baratos en América Latina, incluyendo algunos libros sobre música. Entonces, lo que uno ve es que las librerías de música empiezan a crecer bastante al final de la colonia. Y por tanto, para un músico ya no era tan difícil tener partituras de Haydn o de que sea cualquier cosa que estuviera de moda en esa época. Pero aprenden, sobre todo en eso, de partitura, aprenden en la iglesia, porque la mayoría son parte de los gremios de la iglesia católica, y aprenden entre colegas, aprendiendo y quejándose y hablando de qué es lo nuevo, qué es lo viejo. Y algo que tomo harto en el libro es que se hacen muchas preguntas sobre, ¿será esto lo moderno? ¿Será esto lo ideal? No sé, vemos que nos llega mucho Haydn, ¿será porque Haydn realmente es el mejor músico y más célebre allá? ¿Y qué pasa con esto? Y uno ve esas diferencias, ve que de repente a algunos músicos le llegan unas cosas que quizá en Europa a nadie les importaron, pero que acá llegan y son importantes. Entonces las influencias empiezan a cambiar. Hay un músico que me interesa mucho, que el libro aparece harto, que es Pedro Jiménez de Abril, peruano que luego vive en Bolivia, y de él nos sobrevive parte de su colección de música. Y por ejemplo, él tiene muchas partituras de un compositor austriaco que es Adalbert Gyrowetz. Y de Gyrowetz nadie sabe, o sea, muy poco. Es un músico que no fue muy importante en su época y que hoy en día nadie conoce. Pero él tenía mucha música de Gyrowetz. Le llegó de segunda mano, son copias copiadas de varias veces. Y evidentemente es lo más influyente en su música. Su música suena a Gyrowetz. Por tanto, no hay ningún otro compositor en el mundo que suene a Gyrowetz porque nadie más le importó Gyrowetz. Entonces,
esa distancia con Europa hace que la manera en que toman la música a veces sea muy, muy distinta y muy inesperada a ratos. Entonces, cuando aprenden así como a distancia y con todos estos elementos y un poco de compartir y lo que alcanzaba a circular a fines de la colonia. También traté de tomar músicos que pasaron de la colonia a la república, o sea, que crecieron y aprendieron en la colonia. Claro, es interesante eso. De hecho, son 15 o 17 autores que tú nombras aquí en el apéndice biográfico. Y como te decía, está Jiménez, está también, bueno, José Sapiola, está otro, José Ángel Lamas de Caracas, está Juan Pedro Esnaola de Buenos Aires, está también, no sé, José Manuel Aldana, que murió en Ciudad de México. Es decir, es un recorrido por Latinoamérica con esto, con esta gran cantidad de música. ¿Cómo elegir estos nombres? Y, o mejor dicho, ¿por qué elegir estos nombres? En muchos casos es porque es lo que hay. ¿Para qué te voy a decir? O sea, es el que uno se encuentra. En muchos casos es el que había. En otros casos, pero esos son un porcentaje. En otros casos es porque del que había más fuentes. Milagros de que sobrevivan nomás. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, sabemos que habían hartos otros músicos funcionando, pero las obras de Samayoa en particular se han conservado mucho mejor y están más ordenadas. En Venezuela, cuando yo empecé a escribir el libro, que fue el 2012, había más acceso a los archivos y luego se cerraron casi completamente por la crisis económica y política del país. Entonces fue muy difícil conseguir otros autores más. Y en otros casos son milagros. Por ejemplo, lo de Pedro Jiménez apareció en un baúl en una casa, todas sus partituras, y eso es lo que hace que podamos mirarla, y si no, se hubiera perdido. Entonces, muchas veces es por suerte, otras veces porque claramente otros los mencionan como que son interesantes. Y finalmente todo eso, el universo de músicos que yo miré es muchísimo más grande que este, pero me fui quedando con músicos que fueran, cumplieran dos características. Unas que fueran profesionales, o sea, que vivieran de hacer música, porque me parecía que eso es importante. Y lo segundo es que fueran compositores, o sea, que no solo tocaran, sino que además escribieran música y nos quedaran parte de esa música para poder un poco escucharles y entender eh, cómo todo esto que puede ser estar en las palabras suena finalmente y cuáles son sus influencias, ideas, estilos. Esas son dos cosas que me importaron mucho al elegirlo. Bueno, hay una parte también que la gente que compra el libro, obviamente, que es este, ahí está, Filarmónicos y Patriotas de José Manuel Izquierdo, que habla con nosotros en este instante, va a encontrar que es la opción de encontrarse con material, por ejemplo, grabaciones, también están ahí, por ejemplo, los registros a través de código QR, es decir, uno puede escanear el código QR y va a poder escuchar, no sé, villancicos de Navidad, sinfonía, están también himnos y otros temas. Esto también todo está documentado, ¿cierto? Es decir, ahí es lo que tú investigaste, pudiste encontrar las partituras y todo eso. Sí, claro. Ahora las grabaciones que elegimos finalmente para el libro son grabaciones de piezas claves y que estaban en plataformas públicas disponibles. Eso fue importante porque en el fondo no pretende, el libro se puede leer sin ella, pero dado que esto no es como ir y buscar en Spotify, digamos, que te dé música de, no sé, Lamas en Venezuela, en el fondo era una pequeña ayuda. Es como decir, bueno, aquí hay algunas cosas de esta música, principalmente en YouTube. Y la razón por elegir YouTube es que YouTube te da recomendaciones. Y entonces como una especie de invitación a un rabbit hole, como un meterse ahí y ver a dónde termina. Porque en realidad algunos de estos compositores, Nunes García, por ejemplo, en Brasil, han sido bastante grabados. De Nunes García hay hartas cosas. Una de las obras de él, de la que yo hablo, no está grabada, pero hay otras que sí. Por ejemplo, su Gran Misa para Santa Cecilia, su última obra, es una tremenda composición musical. O sea, una obra de una hora que debería ser parte de cualquier orquesta y coro, pero que casi nunca se hace. Entonces, como es dar la oportunidad de entrar ahí y ver dónde cada persona termina después. No voy a controlar ese viaje. Pero la gran mayoría de los músicos que aparecen aquí, algunas de sus cosas están dando vueltas, han sido grabadas. La gran mayoría de las otras siguen guardadas en los archivos. Y es importante recordar eso, porque yo siempre doy el ejemplo de que nos imaginemos por un segundo que no supiéramos nada de Mozart, que solo sabemos que era un gran músico, que vivían bien y qué sé yo, y que un día se encuentra toda su música en una caja, todas sus partituras.
y que por tanto nuestro trabajo es empezar a sacarlas e ir escuchando. Y es muy probable que todas las primeras cosas que saquemos, o sea, si tenemos suerte puede que saquemos una obra que sea así realmente de sus mejores cosas, como no sé, la Sinfonía 40 o la Flauta Mágica, no sé. Pero es muy probable que saquemos un par de contradanzas, otra cosa, unos minutos, una sinfonía de las no tan buenas, y es muy difícil construir. O sea, tenemos muchísimos años de idea de que, no sé, el Requiem de Mozart vale mucho la pena, pero eso está basado en mucho trabajo, mucha escucha, mucho. Con estos músicos, la gran mayoría de esas obras nadie las ha mirado siquiera, no sabemos a qué suenan. No sabemos si, si lo que hemos tocado son sus mejores cosas, sus peores, son representativas o no. Entonces, algo muy apasionante para mí del trabajo es esa sensación de que uno es la primera persona en escuchar algo, la primera persona en volver a escuchar algo. Y cuando uno se encuentra alguna de las más como increíbles, es bien impresionante. Es algo bien bonito. Sin que nos tilden de nacionalistas ni nada de eso, me gustaría que nos hablara de José Sapiola, que es justamente este autor nacional que muere en 1885, que de Mm. hecho él nace a través, en 1802, es decir, en plena todavía colonia española. ¿Qué Mm. podría destacar de Sapiola finalmente? Porque también no sé si es tan masivo y tan hoy día, no sé si tiene un sitial tan elevado como otros, por ejemplo, hablábamos de los himnos, estos creadores Mm. de himnos o del himno nacional, pero Sapiola también tiene ahí es una figura muy importante a través de la música, además porque atraviesa casi todo el siglo XIX, que no es menor en nuestro país. Sí, Sapiola es bien intrigante igual, porque en el fondo algo que siempre me llama la atención es que todos los historiadores del 19 en Chile conocen a Sapiola, por sus memorias de 30 años, que son una fuente invaluable finalmente. Estas memorias que además son tan sabrosas, ¿no? Son unas memorias donde se recata muy poco. Y por lo mismo muchos autores han planteado que no son tan confiables, porque son unas memorias que se nota que ponen mucho de su opinión permanentemente. Pero yo que estoy estudiando es a personas, y lo que me interesa es Sapiola, lo que me parece atractivo es que sea así. Y algo que hace interesante y a Sapiola es justamente esa carrera, ¿no? De músico de banda, viene una familia, bueno, con algunas raíces en Argentina, y que también una familia, como la gran mayoría de estos músicos, que tiene algún ascendiente de esclavos africanos, digamos, que son familias en la época que se les dice pardas o mulatas, que en el fondo tienen ascendencia africana, pero que pasan a ser o a comprar su libertad o la libertad por la independencia, o son libres de hace un par de generaciones y por tanto ocupan estos cargos como en las ciudades que tienen que ver con oficios, con técnicas, los médicos, los herreros y los músicos. Entonces, Sapiola viene a ese mundo, es clarinetista, que era un instrumento nuevo para la época, así que, y se vuelve un virtuoso del clarinete, él viaja a otros países como clarinetista. Lamentablemente, la razón por la que lo conocemos poco es que, claro, Sapiola escribió la canción de Yungay, que es la melodía más famosa de Chile del siglo XIX y la más popular, la más vendida, la más editada, y hasta la dictadura, en el fondo, el segundo himno nacional. Eh, Siempre estuvo, o sea, siempre se cantó y se editaba junto al himno nacional, no hay nada que hacerle. Y la canción de Yungay de los últimos 50 años desapareció, pero es la melodía chilena que marcó los primeros 150 años de la República. Y Sapiola no es como que se le ocurrió esa melodía y no hizo nada más. De hecho, Sapiola había hecho otra canción de Yungay y luego decidió hacer esta porque él sabía lo que quería lograr. Era un músico muy interesante, muy inteligente en lo que hacía y todo, pero la gran mayoría de su música se ha perdido. Hay muy pocas partituras. Una o dos piececitas de salón, la canción de Yungay y dos o tres manuscritos de cosas en la catedral, y prácticamente nada más. Entonces, yo creo que tendríamos una impresión muy distinta a Sapiola si hubiera sobrevivido algunas de sus piezas que se suponen más relevantes, como por ejemplo el Requiem que compuso para los funerales de Diego Portales o algo así. Si esa pieza quedaría, sería una pieza muy importante en la historia de Chile, pero no existe. Y al no existir, como tanta música de estos músicos, es difícil hacernos una impresión de realmente su calidad como compositor y su trabajo y su lugar. Pero él, claro, como dices tú, pasa todo el siglo XIX, comenta tanto y está en tantos lugares y vive el exilio, y vive esto y cambia partidos políticos y es una figura muy entretenida, José Sapiola. Y representa muy bien ese cambio de épocas, ¿no? Termina trabajando en el Conservatorio Nacional, en la Catedral,
todos estos lugares. Termina consagrado finalmente, en vida. Sí, ¿no? Sí, sí, todas sus discusiones con el Cabildo de Santiago, tiene para todo ese, sí, de tema. Sí. Ahí está el libro, Filarmónicos y Patriotas, es de José Manuel Izquierdo. No sé si valdiviano, santiaguino, no sé qué más se sentirá, futuronino puede ser. No, valdiviano totalmente. Sí. Te entregaron la medalla municipal de Valdivia, de hecho. ¿Por qué fue eso? A propósito, así que estamos ya en este espacio. Eso fue, eso fue porque, o sea, yo siempre he mantenido, si bien no siempre estoy viviendo, siempre voy y, y siempre sigo haciendo proyectos. Durante mucho tiempo en Valdivia se ha dado como una medalla cada cierta cantidad de años a gente como por soporte a la cultura, pero que antes se le da a gente al final de su carrera. Y esa vez, así como me lo contaron, el Consejo Municipal decidió que valía la pena dársela a alguien más bien al inicio de su carrera, por el aporte. Entonces la primera es que la daban al revés. Ese es mi mayor orgullo en realidad, que fue la primera vez que la dieron al revés y decidieron dar la medalla eh, a alguien que estaba empezando su carrera. Y para mí sigue siendo como un mayor honor, así posible. Y eso tiene que ver con varias cosas que había hecho, mucha recuperación de la música en Valdivia, muchos conciertos para recuperarla con distintas agrupaciones, ayudar a otros investigadores en Valdivia a sus propios proyectos con música de distinto tipo y de otros proyectos históricos de Patrimonio Valdivia en otros temas también, varias cosas. Y finalmente también mi primer libro, que es La historia de la música en Valdivia, que ya tiene 15 años. Pero yo creo por todo eso. Muy bien, pues, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque es nuevecito este libro, enero 2023. Sí, no, no está lanzado ni siquiera. Creo que por ahora debe estar llegando a las librerías. Sí o sí está en la página de la editorial UC, a la venta en papel y en digital. Y supongo que durante los próximos meses irá circulando más y ojalá podamos hacer un lanzamiento en marzo. Me gustaría mucho. Tú hablabas de Cambridge, del otro libro. ¿De qué se trata eso? Con Cambridge acabamos de sacar un libro que también es mi primer libro monográfico en inglés, creo que el primero, que es sobre la llegada de la ópera a Chile, a la zona andina, en el fondo Ecuador, Perú, Bolivia y Chile principalmente, porque Colombia es un poco distinta en esa época. Y en el fondo cómo llegan estos primeros teatros, las primeras compañías de ópera, lo que implicaba conseguir artistas desde Italia para acá, es todo otro tema. Se superpone un poco de época, porque es los 1840 y 50, pero habla de todo eso, de las preocupaciones de los cantantes de ópera, de lo que implicaba llegar o no llegar, y el susto un poco de si la gente iba a recibir bien esto o lo otro, hacer arreglos de las óperas porque no había músicos. Esto es una época muy caótica y tendemos a ver la ópera como algo muy glamuroso y muy, que sea el teatro municipal, todo muy ordenado y todo. Pero este libro es de la época justo antes, por eso se llama Kickstarting Italian Opera, como esta idea de el puntapié inicial y donde todo poco falla, los escenarios fallan, las óperas no se pueden dar completas, nadie sabe muy bien qué va a resultar y qué no. Que sé yo, los cantantes algunos los asaltan, otros terminan en, qué sé yo, dramas personales, otros se casan con gente local y se quedan a vivir. Un poco toda esa época caótica antes de que ir a la ópera fuera algo normal y corriente. Eso fue. Ese es el libro. Y salió literalmente por pura casualidad el mismo día los dos libros. Bueno, Pero... ¿Mm? uno de ellos es Vale. este justamente. Ahí está, Filarmónicos y Patriotas, que habla justamente sobre eso, sobre los músicos clásicos latinoamericanos, de hecho, de la primera mitad del siglo XIX, 1800, 1850, José Manuel Izquierdo, te agradezco el tiempo, éxito, y bueno, vamos a estar a la espera también de otras publicaciones, sobre todo de música. Gracias, no, gracias por la invitación. Y sí, este libro para mí está en mi corazón. Fueron 10 años de trabajo y de verdad le tengo mucho, mucho cariño, así que ojalá lo lean. Muy bien, pues gracias José Manuel por el tiempo, éxito. No, gracias a ti.